Hola, ¿qué tal? En este video vamos a aprender a sacar mediana y moda de nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados. Este video es la parte 4 de nuestra serie de videos de tablas de frecuencia. Muy bien, cuando empezamos a construir nuestra tabla de frecuencia teníamos aquí una lista de datos que iban, en este caso, esta tabla dice que son 30 datos, entonces había datos desde el 1, o sea, dato 1 hasta el dato 30, que podían ser diferentes números, empezando con el 15, ¿ok? Muy bien. Cuando vamos a sacar la mediana y la moda de ese listado de datos, pues es muy sencillo porque únicamente si ya están acomodados de menor a mayor, pues lo que tenemos que hacer es buscar el dato que se encuentra justo a la mitad para sacar la mediana. Y en el caso de la moda, pues es el dato que más se repite. Pero eso sería para datos que estuvieran listados y esto se llama para datos no agrupados. Pero como nosotros ya los agrupamos en una tabla de frecuencias, entonces tenemos que sacar la mediana y la moda de forma diferente, es decir, con fórmulas. Aún cuando tenemos la lista de nuestros datos y podemos decir que la moda es el número que más se repite, no podemos hacerlo así. Tal vez coincida, pero se tiene que realizar con una fórmula, ¿ok? Muy bien, ¿cuáles son esas fórmulas que vamos a utilizar? Bueno, aquí está. Vamos a empezar primeramente con la mediana. La mediana ya sabemos qué es el dato que está justo a la mitad. Bueno, por ahí vamos a empezar. El paso 1 dice que lo primero que tengo que hacer es dividir el número de datos, que es n, entre 2. En este caso, nuestros datos o la cantidad de datos es 30. Entre 2 me da 15. Quiere decir que yo voy a buscar en cuál de estas clases se encuentra el dato 15 o la posición 15. No estamos buscando el número 15 como tal, porque por ejemplo, si ustedes se fijan, en esta tabla el primer dato es 15 y llega hasta el 104. Si yo buscara el 15 diría, bueno, pues está aquí, por así decirlo. Pero va a haber tablas en las que probablemente yo aquí tenga como primer número el 50. Entonces el 15 no estaría. No, lo que estamos buscando es la posición número 15, no el número 15, ¿sale? Muy bien, entonces estamos buscando la posición 15. ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí nos dice que vamos a buscar en FAA. FAA significa frecuencia absoluta acumulada, es decir, lo vamos a buscar aquí, en esa columna. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo voy a buscar dónde se encuentra ubicado mi dato número 15. Cuando tenemos la frecuencia acumulada, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Por ejemplo, aquí, la clase 1 menciona que tiene 6 datos, es decir, si yo tuviera una cajita y dijera que esta es mi clase 1, adentro se encuentran los datos desde el 1 hasta 4, 5, el número 6. Posiciones, no quiere decir que es el número. ¿Qué número estaría? No sé, el 15, el 18, el 20, el 21. Yo estoy diciendo que ahí dentro de esa caja hay 6 números. Es como si hubiera 6 canicas, ¿ok? ¿De qué color? No lo sé, 6 canicas, por así decirlo. En la clase 2 me dice que hay hasta el dato 9. ¿Por qué? Porque en esa clase había 3 datos. Entonces, en esa caja es como si hubiera 3 canicas, ¿ok? Los 3 números. Quiere decir que si aquí había 6 en la primera y aquí hay 3 más, entonces quiere decir que hasta aquí tenemos 9 datos, que es lo que me está poniendo este número en la frecuencia acumulada. Luego, en la clase 3 me está diciendo que hay 5 datos. Por esa razón llega hasta el dato número 14 o posición 14. 1, 2, 3, 4, 5. Imagínense que ahí hay 5 canicas. Entonces aquí llevábamos hasta la clase 2 9 canicas, más estas 5, quiere decir que en la clase 3 ya tengo en total 14 canicas, por así decirlo, que estamos hablando de números, ¿ok? Clase 4 decía que tenía 9 datos. Entonces, imagínense que tengo mi cajita de la clase 4 y que adentro tengo 9 canicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 canicas. 14 que tenía hasta aquí más 9 quiere decir que hasta aquí tengo 23. Por eso es que aquí viene el número 23, ¿sale? Y la última clase dice que tiene 7 datos. 7 datos, como si fueran 7 canicas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por eso es que al final ya son 30. Entonces, estos números que aparecen en frecuencia absoluta acumulada nos están diciendo cuántos números o datos tengo hasta determinada clase.
Si yo estoy buscando específicamente la canica número 15 o la posición número 15, ¿dónde la voy a encontrar? Bueno, en la 1 dijimos que había hasta el número 6, en la 2 hay hasta el 9, en la 3 es hasta el 14. ¿Dónde está el 15? Pues el 15 está justamente metido aquí adentro de esta clase, de la clase número 4. ¿Por qué? Porque aquí en la clase 4 se podría decir que está la canica desde la 15 hasta la 23. Estamos buscando, recuerden, la posición o la canica número 15, que en este caso obviamente son números, pero les comenté como canicas para poder hacer la ejemplificación. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es eso. Ya encontramos que la posición número 15 está aquí adentro. Ya que ubicamos que la posición o el número 15 está en la clase número 4, ahora sí, vamos a aplicar lo que nos dice la fórmula. La fórmula dice, mediana es igual LI. LI, si lo buscan aquí, dice límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. Ya determinamos que la clase donde se encuentra es la clase número 4. Buscamos el límite inferior y el límite inferior en este caso sería 69. Entonces aquí sería 69. Después viene un signo de más en nuestra fórmula. Entonces ponemos más, se abre un paréntesis, aquí aparece n entre 2, pero n entre 2 fue lo primero que hice, que me dio en este caso 15. Entonces ya lo puedo poner aquí 15, sin tener que poner nuevamente 30 entre 2, porque es lo que nos dio. ¿Okay? Después en la fórmula aparece un signo negativo, ponemos aquí menos, aquí es 15 menos, aparece esta nomenclatura, dice F mayúscula y menos 1, y lo buscamos aquí en la simbología. Dice frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana. La clase de la mediana dijimos que era la clase 4, que es la que tengo encerrada. Estoy buscando la frecuencia acumulada anterior a esta clase. Entonces, frecuencia acumulada es esta columna. Si esta es mi clase donde está la mediana, que es la 4, ¿cuál es la frecuencia acumulada anterior? Pues sería este valor, 14. ¿Vale? Entonces aquí voy a poner 14. Entre, dice Fmed, aquí está la nomenclatura. Fmed dice frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Ahí ya me piden la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es esta columna, entonces me están pidiendo este dato de aquí, que es el 9. Entonces aquí iría el 9 en la parte de abajo. ¿Ok? Muy bien, y por último dice, ahí, lo voy a multiplicar por ahí, y ahí dice que es la amplitud de la clase. La amplitud la sacamos en los primeros pasos. Si de repente dicen, es que no sé dónde está la amplitud, bien fácil lo podemos sacar. ¿Cómo? Pues sacando la diferencia entre los límites inferior y superior. Es decir, del 15 al 32, ¿cuánto tenemos de diferencia? Hay una diferencia de 17. Entonces la amplitud en este caso es 17. Igual, de 33 a 50 es 17, entonces así lo puedo sacar. Muy bien, ya tengo la fórmula que voy a utilizar para sacar a mediana. Ya lo único que tienen que hacer nada más es empezar a hacer en la calculadora. Si tienen calculadora científica pueden meter tal cual todo está aquí usando dos paréntesis, pero si no tienen una calculadora científica, lo primero que tienen que hacer es lo que está entre paréntesis. Aquí lo que vamos a hacer es 15 menos 14, pues es muy sencillo, nos da 1, y el 1 lo vamos a dividir entre 9, que es el número que está en la parte de abajo. Muy bien, nos da una cierta cantidad, en este caso nos da 0.111. Sin quitarlo de la calculadora, así como está, ahora vamos a hacer la multiplicación que se indica aquí. Si aquí en medio, entre 17 y el paréntesis, no hay signo, es multiplicación. Entonces, aquí fue 15 menos 14, 1. Entre 9, pues lo que nos dé, ahora lo voy a multiplicar por 17. Lo multiplicamos por 17 y les va a dar 1.888, ¿sale? Y a esa cantidad, al final, lo único que voy a hacer nada más es sumarle 69. Entonces, esa cantidad más 69 y nos da el resultado de 70.88. Entonces, nuestra mediana, en este caso, mediana va a ser 70.8. Y así lo vamos a dejar. Muy bien. De hecho, le pueden poner ahí la línea que aparece en la calculadora. Y esa es como sacamos la mediana. Muy bien. Vamos a sacar ahora la moda. La moda también se tiene que hacer con fórmula. No podemos revisar nuestros datos como están listados porque estamos hablando de una tabla de frecuencias de datos agrupados. Los datos que estuvieron en nuestra lista ya se olvidaron. Muy bien, la moda dice
que debo de elegir la clase con FA más grande. FA es la frecuencia absoluta, es decir, ¿cuál de las clases tiene la mayor cantidad de datos? Pues sería el 9, porque aquí ustedes se van a ir a esta columna y van a ver cuál es el mayor. Pues son 6, 3, 5, 9 y 7, el mayor es 9. Quiere decir que la clase número 4 vendría siendo mi clase modal, así se le llama a esta clase. Se le llama clase modal, ¿ok? Y una vez que ubicamos la clase modal, ahora sí vamos a empezar a utilizar la fórmula. La fórmula dice moda es igual límite inferior de la clase donde se encuentra la moda. Ya definimos nuestra clase modal, que es la que está encerrada en rojo. El límite inferior de esa clase, ¿cuál es? Pues aquí sería, nuevamente coincidió que es 69, ¿ok? Más, abrimos un paréntesis, ¿ok? Que es este que está aquí. Aquí nos pide A1. ¿Qué es A1? Lo vamos a buscar. Aquí dice diferencia, entre paréntesis resta, es la resta entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase anterior. Es decir, me voy a ir a la columna de frecuencia absoluta. Sigo trabajando en esta columna. Voy a hacer una resta entre la frecuencia de la clase de la moda y la clase anterior. Es decir, una diferencia o una resta entre el 9 y el 5. O sea, aquí sería 9 menos el 5, que es la clase anterior, y me queda 4. Ese sería mi valor de A1. Abajo me vuelven a pedir A1, entonces vuelvo a poner el 4 y luego dice más A2. Vamos a buscar qué es A2. A2 otra vez es una resta entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase posterior. Ahora es con la clase de abajo. Es decir, nuevamente agarro el 9, pero ahora lo voy a restar con la clase de abajo, que sería, o la clase posterior, que sería el 7. Entonces aquí sería 9 menos 7, 2, porque es la resta entre esos dos valores. Y aquí pondría el 2, ¿ok? Y por último, la fórmula nos pide ahí, que ya vimos que es la amplitud, y ya vimos que en esta tabla en particular, la diferencia entre estos dos valores es de 17, entonces aquí mi amplitud sería 17. Y ahora sí, hacemos el cálculo. Vamos a hacer primero lo que está en el paréntesis. Aquí sería dividir 4 entre la suma de estos dos. 4 más 2 son 6. Ojo, si hacen en la calculadora 4 entre 4 más 2, les va a dar un resultado diferente porque la calculadora primero hace la división. Entonces ustedes de forma mental hagan esta suma primero y luego ya 4 entre el resultado de esa suma. Entonces sería 4 entre 6 y nos daría un resultado de 2/3 en algunas calculadoras o de 0.66. Sin borrarlo, lo multiplicamos por 17 y nos da un valor de 11.33. Y a eso le vamos a sumar 69 más 69 moda nos daría un valor de 80.33, que es lo que iría aquí. ¿Sale? Entonces así es como se tiene que hacer el cálculo. Dijimos que es 4 entre 6 y luego por 17 y al resultado le vamos a sumar 69 y ahí nos da 80.3, ¿ok? Y esa sería nuestra moda y ya previamente habíamos sacado nuestra mediana. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo para que quede un poquito más claro y lo vamos a hacer un poquito más rápido. Muy bien, vamos a sacar primero la mediana de esta tabla. Para la mediana dijimos que el primer paso es dividir el número de datos entre 2. En este caso tengo 25 datos. Entonces va a ser 25. Aquí voy a hacer cálculos sobre estas líneas que ahorita no lo vamos a utilizar. 25 entre 2 me da 12.5. Tengo que buscar en qué clase se encuentra el dato que está en la posición 12.5. Acuérdense que esto es posición, ¿ok? Muy bien, para eso me tengo que ir a la columna de frecuencia acumulada y buscamos dónde está el dato 12.5. Hasta aquí hay 4, hasta aquí hay 10 y hasta aquí hay 18. ¿Dónde estaría? Pues estaría aquí. ¿Por qué aquí? Se estarán preguntando si ahí no dice 12, ¿no? Efectivamente no dice 12. Pero si yo aquí hasta esta clase tengo 10 datos y aquí tengo hasta 18, quiere decir que en esta clase, en la clase 3, si aquí en la clase 2 terminé en el dato 10, quiere decir que en la clase 3 está el 11, el 12, el 13, posiciones, hasta el 18. Entonces, en la clase 3 se encuentran las canicas ubicadas en la posición 11 a la 18, ¿sale? Entonces, siempre se van a ir a buscarlo en la tabla, en la parte de frecuencia acumulada.
buscamos el número, en este caso 12.5, y quedó aquí. Y ya que lo ubicamos, que probablemente esa sea la parte que se les complique un poquito más, ya nada más seguimos la fórmula. Mediana es igual al límite inferior de la clase que ubiqué, en este caso es 27, más, abrimos un paréntesis, nos pide n entre 2, que ya lo teníamos, que es 12.5, menos, déjenme recorrer esto, permítanme, ahí está, ya, perdón, ya lo puse un poquito mejor. Quedamos que era el límite inferior 27, más n entre 2, que es 12.5, ya lo teníamos. Después la fórmula me pide menos fi menos 1, lo buscamos, frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana, esta es la clase de la mediana, la frecuencia acumulada anterior sería 10, entonces menos 10 entre fmed, la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Ya no voy a fijarme en esta columna, sino que ahora me pide esta columna, frecuencia absoluta, entonces me pide de la clase sería 8. Por la amplitud, hay que determinar cuánto es la amplitud. ¿Qué diferencia hay de 9 a 17? Pues hay 8 de diferencia. Aquí sería por 8. Y sacamos el cálculo en la calculadora. Sería 12.5 menos 10 nos da 2.5. Eso lo vamos a dividir entre 8. Sin borrarlo de la calculadora, nuevamente lo vamos a multiplicar por 8, que es el número que está aquí. Y ese resultado más 27. Y nos da 29.5, y ese sería el valor de nuestra mediana, ¿ok? Entonces lo importante es primero ubicar la clase. Aquí si se fijan estamos como intercalando valores. Primero ubicamos la clase, luego nos piden este valor, que de hecho este valor que ustedes pongan aquí siempre tiene que ser menor que este, y en la parte de abajo prácticamente nada más es ir poniendo el DFA, ¿ok? Muy bien, vamos a sacar a modo del siguiente ejemplo. Es la misma tabla que acabamos de sacar a mediana, pero ahora vamos a sacar la moda. ¿Qué tenemos que hacer? Elegir primero la frecuencia absoluta con mayor número de cantidades o mayor dato. Entonces aquí sería el 8. Entonces esta sería mi clase modal. Otra vez coincidió, ¿ok? Muy bien, ya que lo hicimos, vamos a aplicar la fórmula. Límite inferior de esa clase sería 27. Voy a poner aquí moda, 27 más, abrimos un paréntesis, nos pide A1, que dijimos que A1 era la resta entre FA de donde estoy y la anterior. Entonces, la resta entre 8 menos 6. 8 menos 6 me da 2. Ese valor iría aquí arriba. Entre, abajo nuevamente se repite A1, entonces sería otra vez 2, más A2. Y A2 es la diferencia ahora con la clase posterior. Entonces sería 8 menos 4, pues es 4, y eso iría aquí abajo. Por la amplitud, que ya habíamos sacado que es 8. Hacemos los cálculos en nuestra calculadora. Sería 2 entre, ¿cuánto es la suma de 2 más 4? Pues sería 6. Sería 2 entre 6 multiplicado por 8. Y ese resultado al final le vamos a sumar 27. Y nuestra moda es 29.66. 29.66. 6 con una línea porque es un número continuo, y esa sería nuestra moda y la mediana que acabamos de sacar, ¿okay? Entonces los datos que tenemos aquí probablemente puedan coincidir con estos, pero siempre tenemos que sacarlos usando una fórmula. Muy bien, espero que haya sido de utilidad este video. Hasta la próxima.